Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, este pasaje de la palabra del Señor en el libro de Números, por favor. Números en su capítulo 13, vamos a meditar en esta porción bíblica. Números capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 para aprender de la palabra del Señor, hermanos, hasta el versículo 15. Y dice de esta manera: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Vapsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Ayamán, Sesai, Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Hermanos, este pasaje es muy conocido, pero nos ayuda a comprender sobre este tema.
Hoy vamos a aprender un poco sobre el camino a Canaán. Es el tema que quiero compartir con ustedes. El camino a Canaán. El camino a Canaán es un mundo de conquistas, de triunfo, de dolor, de guerras, de tentaciones, de fe, de juicio divino, de pleitos, de divisiones, de orgullo, de soberbia, de cobardía, de deslealtad y de tentaciones. Esto es lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco en relación sobre nuestro tema, el camino a Canaán. Y hay una primera verdad que encontramos acá para entender esta escena, y dice, versículo 1 y 2, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Cuál es la primera verdad sobre el camino a Canaán? La primera verdad, mis hermanos, que es el camino que revela la voluntad permisible de Dios. Esa es la primera verdad. En la Biblia tenemos que entender, hermanos, que está la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta tiene que ver con su soberanía, su señorío. Pero podemos ver muchas escenas bíblicas donde entra la voluntad permisible de Dios, y es aquí donde vamos a aprender un poco de la palabra de Dios. Jehová sí habló a Moisés. El pueblo había primero solicitado enviar a los espías después de que Moisés les mandó que tomasen la tierra. O sea, nos ayuda a comprender que aquí el Señor acogió al deseo del pueblo y mandó a Moisés a estos espías. La iniciativa, antes que saliera del corazón de Dios, salió del corazón del pueblo. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que en la voluntad permisible de Dios nos da grandes lecciones para ver nuestra flaqueza, para ver lo que Dios tiene que sacar a luz. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos aprender de que el pueblo había primero solicitado enviar a los espías por incredulidad. La incredulidad es terrible en el pueblo de Dios cuando no se acercan de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios a través de la palabra, y aumentar en fe a través de la palabra para comprender los propósitos de Dios para su pueblo. Cada uno de nosotros podemos ver esta realidad que hay acá, y podemos darnos cuenta que esta incredulidad de parte del pueblo es terrible. La iniciativa había salido del corazón del pueblo antes de que Dios diera esta orden. Y podemos nosotros ver entonces que el camino a Canaán es el camino que revela la voluntad permisible de Dios. Hay algo que Dios tiene que enseñar. Mis hermanos, podemos nosotros ver que este capítulo y el siguiente relata la historia memorable y triste del regreso de Israel y de las fronteras de Canaán. Podemos ver que de la sentencia pronunciada contra esta generación, ellos peregrinaron y perecieron en el desierto a causa de la incredulidad y a causa de las murmuraciones. Cuando nosotros vemos lo que Dios saca a luz lo que realmente vive el pueblo en relación a su fe con Dios, en relación a la palabra de Dios. Y cuando vemos que la idea parece que sale del pueblo por arrogancia, por incredulidad, para poder explorar la tierra, cuando nosotros podemos ver esto que hay en el corazón del pueblo, Dios lo permite y le dice a Moisés, saca a estos hombres, príncipes, líderes. Podemos nosotros ver que la tentación para el pueblo es que parece que la política humana, la propia estrategia humana y las metodologías humanas son fuertes en el corazón, en la sangre de los hombres. Y el pueblo de fe es muy atacado en esta dirección cuando no entendemos que más allá que política, estrategia, metodología humana, está la bendita palabra de Dios, que cuando Dios ha dicho algo, ha prometido algo, es porque así Dios lo va a cumplir. Pero que muchas veces somos tentados a las estrategias, a las metodologías, somos tentados a la politiquería.
Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque para crecer nosotros en la palabra de Dios debemos de aprender que el camino a Canaán, si es el camino que revela la voluntad permisible de Dios, es con el propósito para que salga a luz nuestra deslealtad, nuestros murmullos, nuestra arrogancia, nuestra falta de fe. Mis hermanos, podemos ver que andamos, cuando hay vidas de esa manera, andamos nada más por vista y no por fe. Moisés encarga esto a los espías, tener valor sabiendo de que van a ser tentados en hacerlo de manera humana. Moisés les da esa exhortación diciendo a los 2 espías: por favor, tengan valor, pero no un valor humano, sino un valor que dependa de lo que es la promesa de Dios. Mis hermanos, no solo era una gran tarea, una gran empresa a la que fueron asignados o enviados los espías, y que exigía buena administración y resolución, sino una gran confianza se puso en ellos para que ellos pudieran dar un mensaje de esperanza, un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Moisés sabía lo que ellos podrían ser tentados al llegar a hacer la tarea, y requería que fueran fieles, y les anticipa antes de ir a hacer lo que tenían que hacer. Mis hermanos, el valor en tales circunstancias puede surgir únicamente de la fe firme que solo es a través de la palabra de Dios, como la fe de 2 que marcan la diferencia, que es Josué y Caleb. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que los que fueron mandados, estos espías que fueron mandados, no eran hombres que no tenían liderazgo, eran hombres que sí eran líderes de su pueblo o de sus tribus, conocían lo que Dios había hecho con Egipto, conocían de prodigios, conocían de milagros, conocían de sanidad, conocían del poder de Dios, vieron la gloria de Dios. Fíjense, hermanos, que al ver todo lo que pasó en la escena, estos líderes que fueron escogidos habían visto todo eso. Los 12. Y nos ayuda a comprender, mis hermanos, que en el fondo la palabra de Dios lo que nos quiere enseñar es que el camino a Canaán es el camino que revela la voluntad permisible de Dios, que solo saca a luz nuestra desgracia de incredulidad, de arrogancia. Pero también en la palabra de Dios hay otro pensamiento para ir complementando, y dice de esta manera, Números 13:18. Notemos qué dice este versículo, y dice de esta manera: y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Y al seguir leyendo los versículos, Moisés les da las indicaciones, qué es lo que ellos tienen que hacer. Pero esto nos ayuda a comprender que el camino a Canaán también es el camino para espiar la Canaán prometida. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender, hermanos, cuando se nos delega espiar la Canaán prometida? Fíjense que Moisés les dice a los 12: por favor, miren quiénes son los enemigos del pueblo de Israel. Miren su tierra, miren sus ciudades, miren si están amuralladas, miren si son campamentos, si son tiendas, miren el tipo de tierra que tienen, traigan todo el informe necesario. Era claro lo que Moisés les había dicho. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, que en este espionaje podemos ver nosotros que estos no ignoraban del poder de Dios, de la palabra de Dios, estos 12 espías, podemos nosotros comprender que tristemente cuando se nos manda a espiar al enemigo, a veces, hermanos, espiamos la tentación grande, espiar al enemigo, o sea, al vecino, pero no empezamos con el primer enemigo, que es nuestro propio corazón. El enemigo no es el que está a la derecha o a la izquierda, el enemigo está dentro de nosotros. Podemos nosotros espiar nuestro enemigo, hermanos, qué tan amurallado está la ciudad, que no permite que la gloria de Dios se manifieste. Hermanos, nosotros podemos aprender mucho de la palabra de Dios, que esos gigantes, mis hermanos, más que de ver hacia lo externo, tenemos que verlo internamente dentro de nosotros. Si hay algo de ese gigantismo que no da lugar a que la palabra de Dios se glorifique en nosotros.
nos ayuda a comprender entonces que lo que está sucediendo acá, mis hermanos, que el camino a Canaán es el camino para espiar la Canaán prometida. Hermanos, a los espías se les mandó de manera específica que reconozcan la tierra que Dios les había prometido a Israel. Para poder expiarla y explorarla tenían responsabilidades. Podemos aprender que esta exploración dio valiosa información a Moisés para la conquista de la tierra de Canaán, pero con la tentación de andar por vista y no por fe, y esto iba a sacar a luz la realidad de vida espiritual del pueblo de Israel. Los exploradores de la tierra trajeron consigo un racimo de uvas y otras frutas como prueba de las bondades de la tierra, lo cual era para Israel. Las arras y lo mejor de todas las frutas de Canaán era para el pueblo de Dios de acuerdo a su promesa, tierra donde fluye leche y miel. Mis hermanos, tales son los consuelos presentes que tenemos en comunión con Dios para comprender anticipos de la plenitud del gozo que esperamos tener en una Canaán celestial. Pero si nos deleitamos solamente en la fe, es posible. Por la fe, ellos, mis hermanos, vieron el cielo de manera anticipada, pero se les dio la tarea de ir a espiar lo hermoso y lo negativo. Y esto nos ayuda a nosotros para ver, mis hermanos, que en nuestra Canaán que es nuestro ser interior, para comprender que somos templo del Espíritu Santo, para poder evaluar, mis hermanos, todo lo que es enemistad contra Dios y todo lo que glorifica a Dios, para que en su momento podamos levantar guerra en obediencia a Dios, a su palabra, en obediencia a que el poder es de Dios y no de nosotros, para que Dios pueda hacernos pensar de manera correcta, mis hermanos, que Dios, el propósito que tiene es que nosotros aprendamos, mis hermanos, a identificar lo que no glorifica a Dios. Que nosotros aprendamos a notar lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Espiar la tierra prometida, mis hermanos, más que ver una ciudad terrenal, empieza con nuestro propio corazón. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre el camino a Canaán, que es el camino para espiar la Canaán prometida. Nosotros como iglesia todavía estamos sobre esta tierra, pero la Biblia dice que tenemos una Canaán celestial para aquellos quienes tienen puesto la fe en Cristo Jesús. Y mientras que estemos acá todavía sobre esta tierra, la responsabilidad que tenemos es detenernos, espiar qué hay en nuestro ser interior, y todo lo que es enemistad contra Dios, hermanos, hay que pasar el informe delante de Dios para que Dios obre en nosotros, reconociendo lo que no es agradable delante de Dios, para que nosotros, antes que ver al vecino, veamos que esta Canaán que tenemos a veces se llena de conflictos. Y es el otro punto que quiero compartir con ustedes. Quiero que veamos, hermanos, versículo 30-31. Notemos lo que dice. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, el camino a Canaán es el camino del conflicto de la fe. Hermanos, esto es algo tan triste, porque para aquellos quienes no logran entender este cuadro, no se dan cuenta, hermanos, que vivimos en este mundo en medio de tantos conflictos. Como iglesia estamos en un peregrinaje lleno de conflictos, donde aquí sale a luz lo que es la tentación, la arrogancia de vivir en democracia humana y no en una teocracia divina. Bueno, como dieron informes, son 12 mandamos. Bueno, entonces 12 mandamos, y como la mayoría manda, esa es la tentación humana. ¿Saben qué dijeron los 10? Sí, es cierto.
Produce hermoso la tierra. Cierto lo que Dios dijo. Pero los que viven ahí son gigantes, ciudades amuralladas. Ese pueblo es más fuerte que nosotros. Bueno, pues no hay problema, dice Caleb. Vamos, vamos. Pero los 10 dijeron, no vamos. Miren la guerra de la democracia con la teocracia. Para que aprendamos los bautistas que la mayoría no manda. Manda la palabra de Dios. Manda cuando lo que decimos y confirmamos está a base de la palabra de Dios. Porque estamos tan enraizados humanamente que porque somos mayoría mandamos. Pero ¿qué hicieron estos 10? Sacaron la arrogancia, la soberbia, lo débil que son, lo carnales que son, hombres sin fe. Y cuando nos ponemos a ver este cuadro, podemos ver que ni aún con lo que ellos estaban hablando, Caleb hizo callar al pueblo. Y nos ayuda a comprender, mis hermanos, que empieza una confrontación, porque la voz de la mayoría contagió al pueblo. Y esto no hace inocente al pueblo, porque Dios solo saca a luz lo que ya estaba viviendo el pueblo. Solo nos ayuda a comprender que la incredulidad de ellos como pueblo, la arrogancia de ellos, ¿por qué tenían que esperar 40 días? ¿Por qué se anticiparon pedirle a Moisés para ir a ver esas tierras sabiendo que Dios ya les había hecho la promesa? La arrogancia, la incredulidad era parte de ellos, y ahora Dios empieza a sacar a luz todo esto. Y podemos ver que lo que hay en el corazón de los 10 es lo que hay en el corazón del pueblo, porque no es que hasta en ese momento se encendió esa incredulidad, esa arrogancia, no, ellos ya lo vivían de manera anticipada. Su relación con Dios era muy débil. Y cuando nosotros vemos, hermanos, lo que enfoca la palabra del Señor, los 10 acompañantes de Josué y Caleb fueron incrédulos, carnales, vivían por vista y no por fe, contagiaron con su incredulidad al pueblo. Solo saca a luz la vida espiritual delante de Dios en su diario vivir, un pueblo que también solo andaba por vista y no por fe. Y nos ayuda a comprender por qué la Biblia dice que lo que de los labios brota, del corazón sale. Y esto nos ayuda a ver, mis hermanos, que Caleb, que Josué coincidieron con el informe de la mayoría. El informe de la mayoría fue positivo en todo lo que es a base de la promesa de Dios. Pero podemos ver que la fe de Caleb y de Josué animaron al pueblo a subir y a tomar la tierra de Canaán, sabiendo que con la ayuda de Dios podían vencer a aquellas personas tan fuertes. Con la ayuda de Dios, esas murallas tan inmensas, esas ciudades amuralladas, iban a caer en el poder de Dios. Pero ¿qué podían hacer 2 contra 10? Por eso, hermanos, no toda la vida lo que la mayoría dice es la verdad. No, mis hermanos, no creamos ese cuento. Tenemos que entender que la verdad es cuando está a base de la fe. Amén, hermanos. Esa es la verdad. Mis hermanos, para comprender qué razón tiene la palabra de Dios cuando dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. A veces queremos solucionar las cosas todo con money, todo con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría. Y si bien es cierto, hay algo de eso de por medio, pero hay cosas que Dios permite para que nosotros seamos probados cuánto somos de fe. Si confiamos en lo que Dios hace o puede hacer, o nuestros métodos nos ciegan. Y cuando nosotros vemos lo que hay acá humanamente, era imposible que ellos conquistaran esa ciudad, esa tierra de Canaán. Era imposible matar a esos gigantes de 3, 5, 7 metros de altura. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que es ilógico
pensar la respuesta de manera humana, que ellos iban a llevar la victoria, hombres normales de estatura de unos 50, 60, 65 contra estos hombres. Pero acá no estaba viendo la espada, ni el oro, ni el ejército, ni la plata. Dios estaba viendo la fe de su pueblo. Mis hermanos, 10 espías carnales, arrogantes, orgullosos, creyendo que la metodología humana es mayor que la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron? No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esta declaración refleja entonces esa falta de fe. En cambio, la confianza en el Señor es capaz de producir auténtica valentía cuando es cimentado con la fe, como ocurre cuando el pueblo de Israel, tras 40 años vagando en el desierto, recibe una segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida y conquistarla. En medio de todo, una multitud de hombres negativos, arrogantes, orgullosos, ostentosos, faltos de fe, siempre hay un remanente, siempre. Es que no se va a poder, es que no se va a poder, es que no se va a poder. Solo nos lleva a lo que sucedió en esta escena. Podemos preguntarnos asombrados por qué el pueblo de Israel esperó retornar a estos espías, si Dios ya les había anticipado lo que iba a ser de bendición para su propio pueblo. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que ellos ya estaban listos para entrar a la Canaán con todas las garantías del éxito que podían recibir del poder divino y de los milagros que hasta entonces los habían acompañado, pero desconfiaron del poder y de la promesa de Dios. ¿Cuántas veces por nuestra incredulidad nos dejamos guiar por nuestra propia luz humana? Los mensajeros regresaron finalmente, pero la mayoría desanimó al pueblo para que no entraran a Canaán. Los israelitas son justamente dejados a merced de esta tentación de confiar en el juicio de los hombres cuando tenían que confiar en la palabra de Dios. Habían encontrado la tierra tan buena como Dios lo había dicho, porque Dios es veraz en su promesa. Sin embargo, no creyeron que fuera tan segura como Él había dicho y se desesperaron de poseerla, aunque la verdad eterna la había entregado a ellos anticipadamente. Ellos no entendían esto, por incrédulos. Mis hermanos, esto fue la representación de los malos espías. Por eso no todos los líderes son líderes de fe, hermanos. No. Dice la Biblia que eran príncipes. Eran hombres que tenían influencia en su pueblo. Pero no todos los líderes son líderes de acuerdo a la línea bíblica, de acuerdo al pensamiento bíblico. Sin embargo, Caleb los estimuló a seguir adelante, aunque fue secundado solamente por Josué. Él no dice vamos y venzamos, sino vamos y poseámosla. Es interesante el cambio de la expresión de estas palabras. Las dificultades que hay en el camino de la salvación pierden importancia y se esfuman ante una fe viva y activa en el poder y la promesa de Dios. Tenemos que entender que todas las cosas son posibles para aquel que cree, y si han sido prometidas por el Señor, para poder nosotros comprender que no se tiene que fiar y creer en los sentidos ni en los profesantes que son carnales, que no tienen fundamento bíblico, porque tarde o temprano sale a luz lo que realmente son capaces de hacer: contagiar de enemistad al pueblo de Dios contra su mismo Dios. Mis hermanos, la incredulidad pasa por alto las promesas y el poder de Dios.
Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que cada peligro y dificultad llena de desaliento el corazón cuando se es carente de fe. Que el Señor nos ayude a creer, porque es el camino del conflicto de la fe. Tenemos que aprender que con fe encontraremos que todas las cosas son posibles, para entender que esta era la fe de Caleb y de Josué, que aunque no eran mayoría, eran parte del remanente. ¿Y qué nos ayuda a entender esto, mis hermanos? Nos ayuda a comprender que cuando Dios tiene que sacar a luz lo que vive un pueblo, lo va a hacer. Lo va a hacer empezando desde con los líderes. Lo va a hacer con su propio pueblo, para que salga a luz, para que todo mundo se avergüence delante de Dios, que Dios siempre es veraz y Él siempre cumple su palabra. Pero hoy hemos aprendido, mis hermanos, sobre el camino a Canaán, y nos ha ayudado a comprender que es el camino que revela la voluntad permisible de Dios por incredulidad y soberbia, que es el camino para espiar la Canaán prometida, que más que para ver el vecino, nuestra propia Canaán aquí está dentro de nosotros. ¿Qué glorifica a Dios y qué no glorifica a Dios? ¿Qué murallas hay que están dando dificultad para que la gloria de Dios no se manifieste? Si es el camino del conflicto de la fe, Dios va a sacar a luz a aquellos quienes son débiles en la fe o carnales, o aquellos que piensan en las metodologías y estrategias humanas, porque Dios los va a avergonzar en su momento. Dios lo va a hacer. Pero tenemos la tentación, la mayoría gana. Hay que aprender qué es democracia humana y qué es teocracia divina, para entender qué nos está enseñando la palabra de Dios. Y Dios quiere glorificarse en su pueblo. Dios, sabiendo toda la deslealtad de su pueblo, va a tener que sentenciarlos a juicio y disciplina, que es lo que viene en el otro capítulo, pero no nos da tiempo. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el camino a Canaán. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Sale a luz la voluntad permisible de Dios por incredulidad y soberbia. ¿Qué más nos ha enseñado? Que es el camino para espiar la Canaán prometida. Pero también es el camino del conflicto de la fe. Va a salir a luz los que son maduritos en la fe, como Josué y Caleb, y a los que les gusta contaminar a la masa. Y el momento es cuando Dios disciplina, que va a llegar un momento en que Dios va a humillar a aquellos quienes creen más que en la palabra de Dios, en su propia fuerza. Van a sufrir, pero Dios no quiere eso para su pueblo. Quiere que vivamos en fe para aprender que el camino a Canaán nos ha enseñado estas tres grandes verdades. La voluntad permisible de Dios sale por rebeldía, incredulidad. Espiar la Canaán, que empiece conmigo más que con el vecino. Número 3, los conflictos de la fe es inevitable. Tarde o temprano va a salir a luz. Y busquemos la gloria del Señor para que esa Canaán celestial que espera la iglesia, pues hermanos, glorifique el bendito y santo nombre de Dios. El camino a Canaán fue para el pueblo de Israel y sigue siendo para la iglesia, para aprender a confiar en su palabra antes que en el ser humano. Mis hermanos, que la gloria y la honra sea para el Señor. Dios les bendiga.